informarles de que con este acto abrimos el nuevo calendario de actividades para este año 2012, que sin duda para nosotros es uno de los más importantes, sin menospreciar los anteriores, no solo por la relevancia del ponente, sino por la trascendencia mediática del tema a tratar. Es importante por la inquietud social que ha habido en estos últimos años, debido a la revolución que se ha formado con las energías renovables, ¿vale? Y hemos pensado que sería interesante pues informarnos y conocer más sobre este tema, y de ello este tema llevado a esta convocatoria. Sin más, y agradeciéndole una vez más su asistencia esta noche, doy paso a mi compañero Juan Francisco Artiles Carreño para que de paso invite a nuestro invitado. Buenas noches a todas y a todos. Primero que nada, mostrar mi satisfacción, aunque el local no es que sea muy grande, pero esta noche es para sentirse orgulloso, pues, por no solo la cantidad de personas que hay, sino también por la calidad. Esta noche creo que hay una amplia y gran representación de la sociedad eldense esta noche, por lo menos aquí. Cuesta convocar y movilizar para este tipo de actos a la ciudadanía, pero creo que esta noche las personas que conformamos este pequeño grupo nos podemos dar por satisfechos. Yo, antes de dar la palabra al, digamos, el protagonista de esta noche, quisiera dar las gracias a Canal 4 de Televisión, que está grabando esta noche esta conferencia. Dar las gracias a todas las personas nuevamente que están aquí, como decía la compañera Lidia, y particularmente dar las gracias a Antonio Morales, alcalde de Agüime, por haber aceptado la invitación a venir aquí a nuestra sede, a nuestra ciudad, a hablar. Lo importante son ustedes, lo importante es él como ponente, lo importante es el tema que vamos a tratar. Tan solo voy a hacer una pequeña reseña de lo que es el conferenciante. Don Antonio Morales Méndez, yo creo que sobra, casi todos le conocemos. Licenciado en Geografía e Historia, desde el año 87 alcalde de Agüime por la agrupación de electores Roca Guairo. Durante una legislatura compaginó su cargo de alcalde con la Consejería de Cooperación Institucional del Cabildo de Gran Canaria. Fue presidente fundador de la Mancomunidad del Sureste, actualmente es el presidente, el que ostenta ese cargo. Ha publicado 2 libros, el primero, Reflexiones Compartidas, editado por su agrupación Roca Guairo, con el objetivo de compartir inquietudes sobre aspectos que suenan muy bien, sobre ética y política. También se podría abrir un gran debate sobre eso. Y el segundo, el que esta noche nos trae aquí, que tiene mucho que ver con ello, que se titula Nos faltan luces, editado por el Centro de la Cultura Popular Canaria. Igualmente, ha colaborado y colabora en distintas publicaciones en forma de libros o artículos de opinión en revistas especializadas y distintos medios de comunicación. En los últimos años ha defendido públicamente en múltiples foros la posición de la Mancomunidad del Sureste contraria a que se instale una planta regasificadora en Arinaga. Y a título personal, como bien todos sabemos, como diría yo, es nuestro gallo de pelea y ha librado una dura, diría que durísima batalla por denunciar la implantación del gas en Canarias para favorecer a los intereses de los oligopolios eléctricos y por trasladar a la sociedad que la única energía que es de futuro para esta tierra debe estar basada en las renovables, las únicas, limpias, eternas y que garanticen la independencia energética de este archipiélago. No son palabras mías, son palabras de Antonio Morales. Sin más, como esta noche el protagonista es él y su conferencia, tiene la palabra Antonio Morales. Buenas noches, muchas gracias por la presentación, por la acogida, por la presencia de ustedes aquí esta noche. De verdad que yo creo que si algo falta en Canarias en torno a la energía, bueno, en torno a tantas cosas, pero luego en torno a la energía es el debate, la comunicación, la información. Yo creo que se creen espacios como este, donde podamos hablar abiertamente, donde podamos intercambiar pareceres, que yo creo que es muy sano democráticamente. Por lo tanto, agradezco que se haya producido el debate, el encuentro, y que me hayan invitado para hacerlo posible. Yo, como les decía, cuando hablamos me decía, bueno, hablar sobre el gas, y mira, yo creo efectivamente, vamos a hablar sobre el gas, pero yo creo que vamos a hablar sobre el gas y todo lo que gira alrededor del gas, y como decía Francisco, todo lo que gira alrededor
a la implantación de un oligopolio energético en los últimos años en España. Por eso quiero empezar hablando de cómo en el año 1996, dentro de una ola de neoliberalismo que empezó a invadir este mundo occidental a partir de los años 80, a partir de Hayek y a partir de toda una teoría en la que se pretendía disminuir el Estado, acabar con el Estado, disminuir lo público, en España José María Aznar abanderó aquella primera idea de eliminar lo público y entró en una espiral de privatización de todo lo público en España. Hay privatización de la telefonía, privatización de la banca y privatización, desde luego, de correos, de las eléctricas. Y hablamos de privatización y no de liberalización, porque se escondía aquella privatización detrás de enmascararlo como que lo que se prendieron a la liberalización para que nos beneficiáramos todos, porque con la libre competencia, desde luego, se abarataban los precios y podíamos todos tener acceso a la energía en mejores condiciones. Pero desde luego eso ha sido un gran fragilidad del mercado de valores. Pero además se produce un hecho paradójico, y es que se eliminan las empresas públicas para que la gestión privada más eficiente nos acerque a un mundo mejor energético, y paradójicamente las empresas que en estos momentos nos suministran energía en España en su mayoría son empresas con una participación amplia, cuando no total, de estados extranjeros. Hablo en el caso de Endesa, Enel, que suministra en régimen de oligopolio a Canarias, o la alemana E.ON en España. En definitiva, nosotros vendimos para privatizar, pero hemos conseguido que estados extranjeros sean los que se ocupen de suministrar la energía, de gestionar la energía en este país. A partir de esta privatización, de la creación del oligopolio, se crea UNESA, que es la patronal de las eléctricas, y a partir de ese momento se ejerce una enorme presión y un enorme poder de decisión sobre los gobiernos y sobre los partidos políticos. De tal manera que en estos momentos quitan ministros, secretarios de Estado que vienen de la privada y participan a la pública, y a la pública pasan inmediatamente a la privada, o en el colmo de los colmos, es decir, centrar en los consejos de administración de las grandes empresas eléctricas a expresidentes del gobierno, como Felipe González, como José María Aznar, o poner al frente de los ahora exministros de Industria como Corvisier, etcétera, etcétera. En definitiva, ahí se produce una simbiosis difícil de digerir entre la política y el oligopolio energético. Joan Clos, en un momento en el que lo cesa, dice que el secretario de Estado y él eran Don Quijote y Sancho Panza, pretendieron imponer algunas medidas a las eléctricas y eso hizo que lo cesaran. Es así continuamente, ¿no? Y hay, bueno, alrededor de todo esto, luego lo estamos soportando los ciudadanos, lo soportan los consumidores. Se habla de un déficit de 22.000 millones de euros, que es la gran estafa, la gran trampa, porque entre otras cosas estas eléctricas están sumando a este déficit el Fondo de Compensación por la entrada de la Comunidad Económica Europea, que nunca han devuelto al Estado, pero es que además ellos son los que generan, ellos son los que transportan, ellos son los que distribuyen la energía. Por lo tanto, se genera una subasta, un pool ficticio, que ponen los precios y hacen que graben en los recibos que después pagamos todos y cada uno de los ciudadanos a su antojo, sin que se les ponga ningún tipo de coto por parte del Estado. Paralelamente a todo esto, en los últimos años han hecho, bueno, hay que decirles también que además de todo esto y además del déficit de tarifa que les planteo, han visto como en los últimos días el recién nombrado ministro canario de Industria y Energía ha propuesto alargar la vida de Garoña, de las nucleares. Las nucleares y las hidroeléctricas están absolutamente amortizadas. Es decir, todo lo que significa en estos momentos alargar la vida es ganancia pura y dura para las eléctricas. Y eso no significa ninguna deducción en el recibo de los españoles. Sigue existiendo un déficit que se grava continuamente, pero soportamos además que en régimen de monopolio gestionen recursos públicos, como puede ser el del agua a través de las hidroeléctricas, o que se aumente la vida de instalaciones nucleares
peligrosas, con los mismos sistemas que la que produjo el último accidente en Japón. Y además de eso, en los últimos años también, bueno, han iniciado un ataque brutal contra las renovables. Las renovables significan la posibilidad de, primero, abaratar costes, segundo, romper el esquema en el que se mueven, de control de todo el sistema, y por otra parte significa democratizar la energía, la posibilidad de que todos y cada uno de nosotros, en nuestros hogares, desde nuestros hogares, pero también la pequeña y la mediana empresa, pueda acceder a instalar parques eólicos, plantas fotovoltaicas, generación cercana en nuestras casas. Por lo tanto, es una campaña terrible, que se sustenta muchas veces de manera visible en los medios de comunicación, pero otras maneras de manera no tan visible. Dobles páginas, aparentemente de reportaje en los medios de comunicación todas las semanas. Eso significa comprar a los medios de comunicación, los que es muy difícil llegar cuando se trata de criticar o aportar ideas distintas a las que defienden los oligopolios energéticos. En estos momentos, bueno, se han denunciado también por la Comisión Nacional de la Competencia campañas como la Iberdrola, intentando mezclar lo sostenible, lo verde, con la generación energética, con la nuclear. O por ejemplo Endesa en este momento tiene en marcha una campaña de 11 millones de euros para vendernos una actitud azul, que no se viste esa actitud azul que nos venden continuamente y que desde luego no se trata sino de comprar voluntades en los medios de comunicación para tenerlos desde luego siempre a su servicio. Y quería luego, para entrar con el tema de lo que nos trae aquí sobre el tema del gas y lo que sucede en Canarias, decirles también que hace 10, 15 años entraron ellos por su cuenta en una política de realización de ciclos combinados. Decía el otro día el ministro Sebastián, dice, bueno, esto hicieron una inversión sin que nadie se lo pidiera, no nos pueden obligar ahora a tomar decisiones con respecto a las plantas de ciclo combinado cuando no ha sido el Estado quien nos ha obligado a tomar esta decisión. Bueno, no ha sido así, pero vemos como efectivamente están consiguiendo hacer girar las políticas del gobierno, del anterior gobierno socialista y del actual. Es decir, España era un país puntero a nivel mundial en producción de energías renovables, en producción de tecnología para renovables, y en estos momentos, bueno, está cediendo terrenos a marcha forzada a países europeos que iban de luego muy por detrás de nosotros, como Francia, como Alemania. Empiezan a montar incluso tecnología innovadora dentro del mar. Los primeros molinos marinos dentro del mar son franceses, pero con tecnología española, la mayoría con empresas como Acciona, como Abengoa, que tienen un lugar importante en el mundo, pero desde luego es una pena que España esté haciendo dejación de ese papel preponderante que tenía a nivel mundial para, por otra parte, consolidar un nuevo modelo de desarrollo económico para esta tierra, ¿no? Yo creo que uno del Estado es muy difícil en estos momentos, y yo les hablaba del neoliberalismo en el año 1996, ¿qué les voy a decir ahora? Donde bueno, el sometimiento de los mercados a la democracia, a las instituciones públicas, a la política es cada vez más palpable, cada vez nos queda menos espacio a los ciudadanos, cada vez queda menos espacio para la política y para la democracia. No le estoy hablando de que pongan para llevar nuestra economía al ex representante europeo de Lehman Brothers, uno de los causantes de la situación que estamos viviendo, o de Goldman Sachs en Italia, en el Banco Central Europeo, o en Grecia. Les estoy hablando de que la tecnocracia impuesta por el Fondo Monetario Internacional desde luego está llevando a la democracia a un abismo de peligrosas consecuencias, a un abismo y a una deriva hacia políticas de extrema derecha o políticas parafascistas, como por ejemplo esto sucede en estos momentos en Hungría, donde el presidente ha implantado esa ideología sin que suceda nada en Europa, con la mayor
de las aceptaciones. Creo que el Estado debe recuperar la gestión de la energía. Yo pienso que también la de la banca, yo pienso que también la de las eléctricas, yo creo que también la de correos, pero desgraciadamente ese no es el camino que se está siguiendo. La persistiremos en los próximos meses a la privatización de los aeropuertos, a la privatización de las loterías, y seguirá privatizándose todo hasta vaciar el Estado. Y luego vendrán a por nosotros, a por los salarios, a por los empleos, vendrán por el estado de bienestar, y ese es, digamos, el momento, desgraciadamente, de mayor auge del neoliberalismo en estos momentos en el mundo. El Estado, yo creo que debe propiciar las renovables por muchas razones. El Estado debe asumir la gestión de la energía, luego como un sector estratégico fundamental para el desarrollo de un país, pero debe asumir y potenciar el desarrollo de renovables por, como les decía, varias razones. Por salud medioambiental, porque hay que frenar el deterioro del planeta, el cambio climático. Yo creo que todos los aspectos que yo estoy tocando, y no sé si voy muy rápido, pero todos estos aspectos desde luego darían para una charla solo, para hablar del deterioro del planeta, para como advierte el Fondo Mundial para la Defensa de la Naturaleza, o el Club de Roma, y le estoy hablando precisamente no de organizaciones ecologistas, de izquierdas, no, les estoy hablando de organizaciones no precisamente de ese tono, en el que participan incluso importantes empresas, nos hablan de que de seguir a este ritmo, en apenas 30 años necesitaremos 2 planetas. Por lo tanto, tenemos que actuar, y tenemos que actuar rápidamente. Desde luego, las renovables es uno de los pilares básicos para conseguir transformar esta realidad. Pero también por la salud de todos nosotros. En este momento el deterioro de la salud, que no se tiene en cuenta cuando se evalúa el coste de las renovables, es gravísimo. Hay un estudio de la Universidad de Valencia hace muy poco tiempo de ver la incidencia de los metanos, del CO2, de los óxidos nitrósidos, de los ozono troposféricos, de todas las emisiones de los combustibles fósiles, del daño que están produciendo desde cáncer, problemas hepáticos, problemas de mutaciones genéticas, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, desde luego por salud ambiental, pero también por salud humana. Por crear una alternativa al modelo económico, porque es posible generar riqueza a través de crear un modelo distinto desde la energía. Porque, bueno, lo hablo más adelante si quieren cuando lleguemos al tema de Canarias, pero yo creo que esta tierra también lo necesita, formar a jóvenes universitarios, a jóvenes en formación profesional, crear industrias en torno a la energía renovable. Hay un nicho extraordinario para la investigación, para el desarrollo de nuevas tecnologías en torno a las energías renovables. Para romper con la dependencia exterior de Canarias y para romper con la dependencia exterior española. Dependemos por un lado de la OPEP y de los precios que establecen la OPEP cuando consideren y como consideren con respecto al petróleo, y estamos en manos del gas de países con una fragilidad política extraordinaria. Estamos hablando de Argelia, estamos hablando de Nigeria o Rusia, desde luego que han dado muestras en muchísimas ocasiones de ejercer presiones también sobre España y sobre los estados a los que venden el gas a la hora de poner en marcha operaciones geoestratégicas, y desde luego graban los precios, condicionan el suministro, etcétera. Por lo tanto, no tenemos ninguna dependencia, y yo creo que las renovables liberalizan y crean soberanía, en este caso para España, pero desde luego para Canarias, un territorio aislado, absolutamente dependiente energéticamente. Y luego, como les decía antes, porque la energía es necesario que se democratice. No puede ser que un bien de estas características, que se aprovecha de recursos de todos, como el viento, como el sol, como el agua del mar, como el calor del interior de la tierra, en estos momentos en España, frente a otros países, por ejemplo, como Estados Unidos, como en Alemania o en Francia, se nos impida todavía, aunque el último gobierno de Zapatero puso en marcha un decreto que necesitaba después de una segunda parte para fijar los precios de distribución, pero eso no se ha hecho, y por lo tanto todavía nosotros no podemos poner en marcha la generación distribuida, el grid parity, el net metering, el autoconsumo, la microgestión. Por lo tanto, es muy importante que ese tipo de decreto se desarrolle, porque eso liberalizaría muchísimo y podríamos de nuestras casas generar energía. Dentro de todo esto, de este mapa que les he dibujado general de la situación de la energía en España,
surge la idea de implantar el gas en Canarias hace unos 10 años aproximadamente. ¿Y cómo se decide hacer? Bueno, como se hacen muchas de las cosas que se hacen en esta tierra, a dedo, intentando favorecer a determinados sectores empresariales. Se crea Gascan, una empresa con un 40 y pico por ciento de capital privado, con un 40 y pico por ciento de capital de una eléctrica que se le concede a dedo a Endesa, que es la que tiene el monopolio en Canarias, y luego participa el gobierno canario con un 10% y un porcentaje muy bajo, la Caja de Canarias, que ya no lo tiene, etcétera. Dentro de este 40% que le corresponde al sector privado, cuando se impone en marcha Gascan, pues se elige a 6 empresas significativas de esta tierra. Se elige a Lopezán, a Germán Suárez, a Pérez Moreno, a La Provincia, a la empresa editora del periódico La Provincia, y a Satocán. Ellos a dedo se le da. Eso se recurrió, pero dice que bueno, es que se mandó un correo a través de la Confederación Canaria Empresarial para que todo el mundo que quisiera participara. La verdad es que no se enteró nadie, sino se enteraron estas 6 empresas y se crea Gascan. Con estas 6 empresas, aquí los 6 empresarios más importantes de Tenerife allá, Endesa aquí y allá, y el 10% de Sodecan. Se escenifica esa peligrosa vinculación también en Canarias, probablemente en Canarias más clara que en otros lugares, entre los lobbies eléctricos y el poder político. Y luego esa simbiosis, esa vinculación, luego se hace más palpable cuando aparecen situaciones, por ejemplo, como la del último plan energético de Canarias, que es el último en aprobarse en una comunidad española, que ha quedado caduco y ya se está pensando en trabajar en otro plan, con 15 consejeros de industria distintos, es decir, con una incapacidad para desarrollar, una incapacidad entre comillas, porque todos sospechamos que cuanto menos regulación del sector eléctrico, cuanto menos plan regulado para que pudiéramos desde las instituciones públicas, pero también de la iniciativa privada, saber cuál es las reglas del juego, pues bueno, pues en Canarias hasta hace muy poquito no teníamos un PECAN. Y luego hay otra clarísimo también cuando se producen, por ejemplo, situaciones como la del huracán Delta o la tormenta tropical Delta en Tenerife, y un estudio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria establece que las caídas de las torres de distribución de energía en Tenerife se debía a la corrosión, a la falta de mantenimiento, sin que los que tenían que vigilar, me refiero al gobierno de Canarias, vigilaran